Muy buenos días, estimados alumnos. Mi nombre es Joel Alfonso López Méndez. Soy el catedrático encargado del curso de Notariado 2 en la sección A y también en la sección B para los cursos de plan fin de semana. Es un gusto saludarlos por esta vía y esperamos que con el curso de este semestre podamos llegar a conocernos un poco mejor, interactuar en la medida de lo posible a través de la plataforma y otras redes que vamos a ir descubriendo en el camino mientras desarrollamos este curso. El objeto de este curso es que ustedes comiencen ya a practicar aspectos prácticos, aspectos de la vida profesional en el área de notariado. Y es por esa razón que vamos a comenzar el día de hoy con un aspecto muy importante y muy práctico como lo es el protocolo. Esa es la lección del día de hoy. Por favor, no deje de hacer las lecturas que le han sido asignadas. Están en la plataforma, en el área de material de aprendizaje. Ahí tenemos todas las lecturas que están asignadas dentro de este módulo, esta primera sesión de esta primera unidad. Para entender lo que es el protocolo, primero debemos de diferenciar o distinguir las diferentes clases de documentos que existen. Y acá vamos a hacer un breve repaso del derecho notarial 1, porque esto seguramente ya lo vieron ustedes en su primer derecho notarial. Existen varias clases de documentos. Hablemos primero de un documento en sentido general, y documento en sentido general es todo aquello que sirve para dejar constancia de un hecho. Aquí en un documento en sentido general podríamos incluir no solamente papel, no solamente lo que nosotros asociamos con un documento, que es un escrito, sino también podríamos en un sentido amplio llegar a entender como pinturas, estatuas, esculturas, etcétera, etcétera. Todo aquello que dejó documentado un hecho importante para la posteridad podría considerarse como un documento en sentido amplio. Y documento ya en sentido un poco más estricto viene a ser todo aquello que consta por escrito. Eso es un documento en sentido general. Ahora, podemos diferenciar varios tipos de documentos. En primer lugar, encontramos los documentos privados. Ya cuando estamos hablando de contratación específicamente y estamos hablando en un sentido jurídico específicamente, los documentos privados son aquellos que realizan dos particulares sin que intervenga ningún funcionario o ninguna autoridad que tenga fe pública. Es decir, solamente dos personas, entre ellos y sin ninguna autoridad, realizan un documento privado. Las ventajas pues son algunas, específicamente en el costo, no se pagan los honorarios o el salario del funcionario público que interviene o del profesional encargado de esa función pública, no se pagan impuestos. Pero el problema viene cuando alguna de las partes no cumple con lo acordado en el documento privado. Algunas veces estos documentos privados no cumplen con todos los requisitos que indica la ley y por ende, aunque uno tenga un documento privado, no le sirve de nada para exigir el cumplimiento de la obligación que allí se pactó. Aparte, hay algunos contratos de los denominados solemnes que jamás pueden constar en un documento privado, sino que deben constar en una escritura pública, por ejemplo, como un requisito de su validez. Digamos, una compraventa de un terreno que está inscrito en el segundo registro de la propiedad o en el registro general de la propiedad, jamás podría constar en un documento privado. Ahí forzosamente tiene que hacerse ante un notario. Y eso nos lleva a la siguiente categoría de documentos, los documentos públicos. En estos documentos interviene un funcionario o una autoridad o un profesional que está encargado de dar fe, que está encargado y que le ha sido conferida la fe pública. ¿Qué tipos de documentos públicos encontramos? Bueno, podríamos hablar de documentos públicos registrales, por ejemplo, todas las certificaciones de las partidas de los registros del RENAP, por ejemplo, podría constituir un documento público. Las certificaciones que emite el segundo registro de la propiedad, por ejemplo, también podría constituir un documento público.
Y también están los documentos públicos que emiten los notarios. Y esa es una subcategoría de los documentos públicos, es la siguiente categoría, que son los documentos públicos notariales. Aquí específicamente el funcionario que está dotado de fe pública para certificar la autenticidad de estos documentos es un notario precisamente. De todos los documentos que redacta un notario, tenemos dos clases. Tenemos los documentos extraprotocolares o secundarios y tenemos los documentos protocolares o principales. Los documentos extraprotocolares o secundarios son todos aquellos que se realizan fuera del protocolo, que no se imprimen y que no se escriben en hojas de papel protocolo. Dentro de estas encontramos las actas de legalización de firmas, todos los expedientes de jurisdicción voluntaria, los testimonios o copias de las escrituras públicas y las actas notariales. Dentro de los documentos notariales, protocolares o principales, encontramos solamente 4 categorías. Allí está la escritura matriz, el acta de protocolación, la toma de razón de legalización de firmas y la transcripción de la cubierta del testamento. Ahí dice testimonio, pero es testamento cerrado. Entonces encontramos estos 4 documentos y estos 4 documentos se escriben, estos 4 documentos se imprimen en papel protocolo. Por eso se les denominan principales o protocolares. Los extraprotocolares no se imprimen, no se redactan en papel protocolo, sino se utiliza papel bond, papel español o cualquier otro tipo de papel que uno quisiera. Los protocolares son como de una categoría quizá un tanto mayor que los extraprotocolares en cuanto a que la ley pretende meterlos en el protocolo para tener un mejor control sobre ellos y para una conservación efectiva. Ese es el fin del protocolo en general. Refirámonos ahora a qué es el protocolo. La definición legal la encontramos en el artículo 8 del Código de Notariado, que dice: el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, de las razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Esos son los documentos que se coleccionan ordenadamente dentro del protocolo. Muy bien, entonces discutamos cada una de estas situaciones y discutamos qué es ese protocolo. El protocolo entonces es una forma de salvaguardar todos estos documentos para la posteridad. Es una especie como de libro que nosotros los notarios tenemos que llevar y tenemos que fabricar con todos estos documentos que autoricemos, y el protocolo se lleva año con año. Tenemos nosotros que empastar el protocolo cada año con todas las escrituras que hayamos ordenado o que hayamos autorizado ese año, comenzando con la escritura número 1 y terminando con la última escritura que hagamos en ese año en particular. El siguiente año se resetea la numeración y volvemos a comenzar de la escritura número 1 que se realice hasta la última del año 2021. Cada año debe ser coleccionado por aparte y debe ser empastado en un tomo por aparte. Puede ser uno o pueden resultar varios tomos si es que uno cartula bastante y hace muchas escrituras en un solo año. Entonces el protocolo sirve para conservar estos documentos. El notario va a empastar estos documentos en original y los va a conservar todo el tiempo que el notario viva. Cuando un notario fallece, 30 días después, a más tardar, deben entregarse por su depositario, es decir, otro notario que uno nombra para que se encargue del protocolo en caso de urgencia. Este tiene que ir a entregar todos los tomos de protocolo que uno tenga al Archivo General de Protocolos. Los devuelve al Estado porque el protocolo no es propiedad del notario, sino que solamente el notario es un depositario del mismo. Vamos a ampliar ese concepto un poco más adelante. Muy bien.
Entonces, como yo tengo que conservar estas escrituras, estas actas de protocolización y todos estos documentos, yo lo empasto y lo tengo que tener bien conservado en sus originales. Y lo que yo le doy a la gente van a ser copias o testimonios de estos documentos que yo tengo guardados en original. Así funciona el protocolo. Esto es para conservación de esos documentos originales, y que hoy en día el Archivo General de Protocolos tiene todos los protocolos de todos los notarios que han cartulado alguna vez. Los tiene que tener el Archivo General de Protocolos para poder reproducir estas escrituras. Muy bien, aquí se mencionan entonces 4 documentos: escrituras matrices, que son las escrituras que la gente va a firmar a su despacho. Aquí incluimos escrituras de compra, venta, de donación, de arrendamiento, mandatos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los contratos que tiene el Código Civil constituirían esta categoría de escrituras matrices cuando se firman ante un notario en papel protocolo. Las actas de protocolación son instrumentos que se utilizan para incorporar al protocolo documentos que son extraños o que son ajenos al mismo protocolo. Por ejemplo, si una persona hace un mandato en el extranjero, recuérdense que el papel protocolo es propiedad del Estado, no puede salir del país. Entonces el notario que autoriza un documento fuera de las fronteras nacionales debe hacerlo en papel bond. Pero cuando regresa ese instrumento que él autorizó afuera de Guatemala, pero que va a surtir efectos en la República, tiene que incorporarse al protocolo. Uno lo tiene que meter dentro del protocolo, y esta acta de protocolación es específicamente el documento que se utiliza para poder incorporar ese documento. Las razones de legalización de firmas se hacen cada vez que el notario ha autorizado un documento privado con legalización de firmas. Uno tiene que dejar o asentar una razón en su protocolo de que autorizó esa legalización de firmas y qué tipo de documento era el que contenía esa legalización de firmas. Y por último, los documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, se refiere, solo hay un caso en nuestra legislación, que es la transcripción de la cubierta del testimonio cerrado. Resumiendo entonces, el protocolo consiste en una colección ordenada de los instrumentos protocolares o principales. ¿Cuáles son esos instrumentos protocolares o principales? Son solamente los que hemos enumerado y que están contenidos en el procesal, del Código de Notariado. Muy bien, continuemos entonces con la exposición de esta clase. El notario, como hemos dicho, es solamente un depositario del protocolo. Debe mantenerlo en perfecto estado y empastarlo en tomos por año. Les recomiendo que lea por favor sus artículos 18 al 20 del Código de Notariado, donde está el fundamento legal de esta situación. A veces nos confunden las expresiones de los notarios que dicen: mire, fui a comprar papel protocolo, y nosotros pensamos que si lo compró es de él, pero no. Solamente lo que se paga ahí es el derecho para utilizar ese papel protocolo, pero ese pertenece al Estado de Guatemala. Si nosotros solo somos depositarios, solo somos guardianes de ese papel protocolo, nuestro papel es cuidar esas hojas de papel protocolo. Somos responsables de todo lo que se haga con las mismas y debemos darle un trato adecuado. No podemos tratarlo como cualquier otro tipo de papel. No podemos, si cometemos un error en una escritura, no podemos simplemente tirar la hoja donde cometimos el error y tomar una nueva y empezar de nuevo. Nosotros tenemos que dar cuenta de todas las hojas de papel protocolo que se nos llegan a confiar. Muy bien, ¿cómo es que nosotros comenzamos a cartular? ¿Cómo es que podemos empezar a hacer la primera escritura? Supongamos que hay una persona que lo requiere a usted, el primer instrumento público. Dice: mire, licenciado, necesito hacer una compraventa de una casa. ¿Qué tendría que hacer usted antes de poder hacer esa escritura? Aquí están los pasos. En primer lugar, usted debe llenar el formulario de apertura, que lo puede descargar del sitio del Archivo General de Protocolos del organismo judicial, y debe ser llenado todos los datos que le pide ahí y firmado por usted.
y sellado por usted en el espacio correspondiente. Aparte, desde aquí, usted tiene que depositar, o tiene que señalar, perdón, o tiene que proponer a un notario que va a fungir como depositario. El trabajo de este notario depositario es que si usted sale del país, supongamos que usted tiene un viaje por placer, por negocios, supongamos que quiere ir a un congreso jurídico a Costa Rica o a Sudamérica o a México, entonces usted al salir del país tiene que nombrar una persona que se va a quedar encargado de su protocolo y que puede extender copias o testimonios de los instrumentos que constan en su protocolo. Ese es el papel del notario depositario. Entonces, desde este formulario usted tiene que decir quién va a ser su notario depositario. Y este notario depositario tiene que firmar y sellar este formulario junto con usted. Una vez lleno este formulario de apertura, entonces usted debe efectuar el pago por derecho de apertura en el organismo judicial mediante un recibo de ingresos que tiene el organismo judicial, que se lo extienden a usted en la sede correspondiente del Archivo General de Protocolos. Allí usted llega con su formulario lleno y pide que le den el recibo correspondiente para ir a pagar al banco. El pago, el monto son 50 quetzales para poder calcular. Este pago debe estar hecho antes de que usted inicie la primera escritura. Si usted hace primero 1, 2, 3, 4 escrituras y después va a ir a pagar el derecho de apertura de protocolo, seguramente se va a exponer a una sanción por parte de la Corte Suprema de Justicia, y eso se da después de que haya una inspección en su protocolo, que estas inspecciones son de rutina y son constantes por parte del Archivo General de Protocolo. Lo llaman a uno para que se presente con su protocolo y ese es uno de los aspectos que ellos corroboran, si uno tiene hecho el pago antes de empezar a hacer sus escrituras. Y después de tener esto hecho, entonces comienza usted a faccionar la escritura número 1, sin ningún preámbulo, sin ninguna introducción, sin ninguna otra razón para, digamos, aperturar el protocolo o para autorizar las hojas correspondientes. Usted comienza a escribir su primera escritura. Vamos a hablar ahora sobre algunas cosas, algunas formalidades que se pueden hacer en el uso del papel protocolo. Como hemos dicho, el papel protocolo no es cualquier tipo de papel, no lo podemos tomar y no lo podemos utilizar como si estuviéramos usando hojas de papel bond. Aquí hay algunas formalidades, hay algunas prohibiciones que nosotros como notarios debemos de observar. ¿Cuáles son estas? Bueno, en primer lugar, los instrumentos públicos deben redactarse en español y se deben escribir a máquina o a mano. Y la grabación debe hacerse de manera legible y sin ninguna abreviatura. Es importante señalar que aunque el notario y las partes hablen otro idioma, no pueden redactar ese instrumento en otro idioma. Tiene que ser forzosamente en español. Aquí se habla de una escritura a máquina o a mano, y por extensión cuando hablamos de máquina hablamos también de impresoras. Se puede hacer una escritura a través de una impresora. A mano casi ya no se utiliza, ¿no? Ya los escribanos ya dejaron de existir prácticamente, aunque en teoría todavía sería factible hacer una escritura a mano. El punto es que se pueda leer y que no se utilicen abreviaturas. No se pueden utilizar, por ejemplo, en lugar de licenciado poner lic, en lugar de doctor poner dr, o INDE en lugar de Instituto Nacional de Electrificación, INACIF en lugar de Instituto Nacional de Ciencias Forenses, sino que tienen que utilizarse palabras completas. Lo que se busca aquí es que haya claridad y que no haya lugar a confusión. En segundo lugar, los instrumentos deben llevar una numeración cardinal. Se escribirán uno a continuación del otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Es decir, empezamos con la escritura número 1, seguimos con la número 2, la número 3, la número 4 y así ininterrumpidamente hasta que lleguemos al final del año con la última escritura que hagamos. Si solo hicimos, no sé, 20, pues ese es el último número. Si hicimos 1000, pues ese será el último número. No pueden haber espacios en blanco. Si yo termino en una página,
No puedo dejar la página de atrás, el anverso, digamos el reverso, perdón, de esa hoja en blanco para empezar de nuevo en la primera línea de la siguiente hoja. Tengo que empezar mi instrumento exactamente donde termina el anterior. Esto para evitar que haya alguien que pueda intercalar documentos o que pueda intercalar alguna razón en medio de una y otra escritura. Y el único espacio que se puede dejar es el necesario para las firmas. En la próxima clase voy a mostrarles un ejemplo de un protocolo de la vida real para que puedan tomar una mejor idea de esta situación. El protocolo llevará también foliación cardinal escrita en cifras, es decir, cada hoja de papel protocolo que usted utilice en un año también tiene que ir numerada. Cuando hablamos de la palabra foliación, estamos hablando que lleva un número por cada hoja, no por cada página. Entonces, las hojas de papel protocolo tienen una numeración que ya viene impresa en ellas, pero aparte de esa numeración que ya viene impresa en ellas, usted debe ponerle un número. En la primera hoja que usted utilice, usted le va a poner el número 1. La segunda hoja que usted utilice, el número 2, 3, 4, 5 y así hasta la última que utilice. Supongamos que en un año usted utilizó 200 hojas de papel protocolo, entonces tendrá que tener los folios del 1 hasta el 200. Esta foliación se va poniendo conforme las hojas se van utilizando. Luego, cuando termina el año y usted empasta su protocolo, en el 2021 no continuaría usted con la numeración cardinal acá y no podría empezar la primera hoja de papel protocolo del 2021 con el número 201. Tendría que resetear la numeración y empezar otra vez con la primera hoja que utilice en el año 2021, el número 1. Y así sucesivamente hasta donde llegue. Cada año la numeración regresa a 0 en su foliación y comienza nuevamente de 1 hasta el número de hoja que usted utilice. Esta foliación cardinal es independiente de la numeración que ya traen impresas las hojas de papel protocolo. Otra formalidad es que en el cuerpo del instrumento las fechas, los números y las cantidades deben expresarse con letras. Es decir, usted no puede utilizar números en en la escritura pública. No puede poner ahí, por ejemplo, así como vemos aquí en la presentación, artículos 13 y 14. No se puede utilizar ahí, usted tendría que escribir las palabras 13 y 14 y no solamente poner los números. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. ¿Por qué habla aquí de letras y cifras? Porque se da lo que en derecho conocemos como un guarismo. Un guarismo es poner en palabras la palabra que corresponde a una cifra. Usted pone ahí la palabra 14 y luego entre paréntesis pone el número 14. Eso sí está permitido. Poner la palabra y luego entre paréntesis el número correspondiente. Pero si ahí hay diferencia, si usted puso 13 y entre paréntesis puso el número 14, entonces lo que vale es lo que está en letras. De preferencia usted no va a utilizar números en sus instrumentos notariales. Esto no solo se utiliza acá en los instrumentos públicos, en las escrituras, en los documentos notariales principales, sino que también en las actas notariales. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en el caso que el notario hubiere terminado la serie. Como les decía, aquí el papel sellado para protocolos especial, este papel sellado tiene ya una numeración, tiene de hecho dos números, tiene un número de hoja de papel protocolo y un número de registro. El número de hoja usted lo va a encontrar en la parte superior, al centro de la hoja, y el número de registro está en el lado izquierdo, en el margen izquierdo, ahí encuentra usted el número de registro. Estos números ya vienen, cuando usted compra su lote de papel protocolo, ya vienen estos dos números dados y eso uno no lo puede cambiar. Entonces, la idea es que estas hojas vienen ya numeradas y vienen numeradas también correlativamente. Uno no puede utilizar las hojas que vienen numeradas con números posteriores antes
que las que tienen números más bajos. O sea, todo tiene que ir en un orden riguroso de serie, y ahí también usted tiene que ponerle, aparte de este número de serie y número de registro que ya traen las hojas, usted le va a poner su propio número de foliación de acuerdo al número de hoja que usted esté utilizando en un año en particular. Nuevamente, durante la semana, en el transcurso de la semana, o si no en la próxima lección, le voy a poner un ejemplo para que usted se pueda ubicar más claramente cuando diferenciemos estos tres números de las hojas de papel protocolo correspondientes. También es increíble, pero el código nos indica que no se pueden dejar espacios en blanco que permitan intercalaciones. Si usted dejó un renglón o dos o tres renglones de una hoja, esos no se pueden quedar en blanco. Usted los tiene que llenar con una línea antes de que sea firmado el instrumento. ¿Por qué hace esta recomendación o este mandato el código de notariado? Bueno, principalmente para evitar que después de firmado un documento, alguna persona malintencionada pueda cambiar lo que se puso dentro del documento, añadiendo alguna palabra o alguna frase que pueda cambiar el sentido de el contrato correspondiente. Entonces, por eso es que no pueden haber espacios en blanco de ninguna naturaleza. Otra formalidad interesante que nos da el uso del papel protocolo es que no se pueden hacer adiciones entre renglonaduras o testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. No se puede sobreescribir, digamos era Mario y yo encima le puse ahí María sobre la palabra Mario, al final en lugar de la O remaché ahí varias veces la letra A. Eso no se puede hacer. No se puede intercalar palabras, sino que hay que llevar a cabo una enmendadura o hay que llevar a cabo un testado, un salvado es la palabra técnica correcta al final del documento. Nuevamente, esto lo vamos a ver en un video específico, cómo se hace un testado, cómo se hace un entrelineado correctamente. De momento solo sepamos que no se puede, digamos, si yo cometí un error, echarle corrector o sobreescribir o hacer una enmendadura de una palabra, sino que esto tiene una técnica especial que es el testado, el entrelineado y el salvado al final. Muy bien, con esto llegamos al final de la primera lección. Es una lección inicial, espero que les haya gustado, espero también su comunicación a través de los foros. Si surgieron dudas de este material, si surgieron algunas preguntas, por favor formúlelas en el foro correspondiente. No olvide desarrollar sus lecturas y también por favor realice la tarea correspondiente que está en el área de actividades. Muchas gracias por su atención, tengan feliz día.